¿Qué tal, hermanos? Estamos siendo desafiados últimamente a comunicar a otros el Evangelio a través de las redes sociales. Se está dando mucho, gracias a Dios, el hecho de que nos estamos comunicando con seres queridos, con parientes, con amigos. Ahora más que antes porque estamos con esta situación de la cuarentena. Pero tenemos una oportunidad hermosa de comunicar el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿estamos comunicando el Evangelio? Dicen que una vez a Einstein le pidieron sus discípulos que explicara la ley de la relatividad. Y él se las explicó y llenó el pizarrón de fórmulas. Y los discípulos le dijeron, sí, pero todavía no entendemos, ¿la puedes simplificar un poco más? Entonces él borró todo el pizarrón y la simplificó, trató de explicarla, esta fórmula, y tampoco la entendieron hasta que 3 o 4 veces pasó lo mismo. Y al final Einstein le contestó, si yo simplifico más y quito algún elemento más de esta explicación, ya no es la ley de la relatividad. Con el Evangelio pasa lo mismo. Si nosotros le sacamos algún elemento al Evangelio, ya no es el Evangelio. Se ha derivado actualmente a hablar de un Evangelio de la prosperidad, un evangelio distinto. Pablo habla de otro Evangelio en Gálatas, que no es el verdadero Evangelio, ¿sí? Así que tenemos que prestar mucha atención si lo que realmente estamos predicando es el Evangelio que la Biblia habla, ¿no es cierto? Y para resumirlo, no tenemos mucho tiempo. Para resumirlo, el Evangelio tiene que tener por lo menos 4 elementos fundamentales, imprescindibles. Primero, que Dios nos ama. Para eso tenemos el versículo quizás más conocido de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Pero, segunda gran verdad, estamos separados de Dios por causa del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tercero, es imprescindible creer y saber que Jesucristo es el único camino y la única persona que nos puede librar de nuestros pecados. Jesucristo, él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por último, la necesidad de tomar una decisión personal respecto a Jesucristo. Entre Él y yo sería, ¿no es cierto? Él quiere habitar en la persona, por eso dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, en forma muy personal, y oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que lo fundamental de estas 4 verdades no puede faltar en el Evangelio. El hermano Eber Galito, en una de las explicaciones sobre este tema, dice si un grupo de personas va en un avión viajando en las alturas y de repente alguien viene y dice, agarren todos un paracaídas y tírense. Difícilmente alguien vaya a hacer eso, ¿no es cierto? Pero si esa persona viene y dice, dentro de 5 minutos va a explotar el avión, se tirarían todos, porque se les dice el peligro. Un evangelio donde no se hable del pecado, no se hable de la cruz, no es el evangelio, es otro evangelio, ¿sí? Por eso tenemos que orar a Dios y pedirle que Él mismo nos instruya para que cuando le queremos comunicar a alguien este evangelio que va a salvar su alma, si realmente entiende y escucha el verdadero mensaje de Dios. Así que seguiremos hablando sobre este tema seguramente para ayudarnos mutuamente a prepararnos para que en estas oportunidades que tenemos de hablarle a otros no nos falte esto de comentarle a otros. Y cuando Pablo hablaba del Evangelio, él hablaba de su propia experiencia personal. Así que este punto tampoco puede faltar. Decirle a otros, todo esto es la verdad, este es el Evangelio, pero me pasó a mí. Yo tuve una experiencia personal con Jesucristo. Yo lo que viví fue el perdón de mis pecados, ¿sí? Que no falte el tema del amor de Dios, que no falte el tema del pecado y la culpabilidad de la raza humana, que no falte el tema de que Jesucristo es el único camino, que no hay otro camino, y de la realidad de una experiencia personal con Jesucristo, no que somos parte de una masa, sino que somos personas individuales a quienes Dios ama y quiere salvar. Así que también dentro de este mensaje del Evangelio siempre tiene que estar el hecho de poder contar el testimonio personal de cómo hemos vivido nosotros la salvación, cómo transformó nuestras vidas y cómo realmente
esa transformación la notamos nosotros y pueden notarla también los demás. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayuda mutuamente a prepararnos para poder comunicar el verdadero mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga.